Muy buenas tardes a todos, Dios los bendiga, bienvenidos a Hijos de Dios, un programa para la familia de la fe. Soy el pastor Oscar Roldán, saludándolos, bendiciéndolos desde Centro Misionero Jesús de Nazaret en Buenos Aires, Argentina, dándole las gracias al Señor por poder estar una vez más aquí, dispuestos a compartir palabra, a llevar un mensaje que sé que va a ser de bendición para tu casa, para tu vida. Saludamos a todos aquellos que se están conectando, los que se van a seguir conectando durante el transcurso del programa y los que van a mirar la prédica grabada porque queda en la página de la iglesia. Hay mucha gente que nos mira después, así que queremos saludarlos a todos ustedes, a cada persona que nos acompaña con un like, con un comentario, con un saludo. Somos muchos. Es muy grande esa familia, la familia de Cristo, la iglesia, a la cual bendigo tu vida en el nombre de Jesús, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu ministerio. Te animo y me animo a seguir corriendo esta carrera maravillosa que es la carrera de la fe, que peleemos la buena batalla, que podamos decir, hemos llegado a la meta. Dice la palabra que aquel que persevera hasta el final, ese será salvo. Saludamos a todas las naciones. En cada nación hay alguien que nos está mirando, que nos anima, que comparte con nosotros. Y es una bendición saber que Dios está obrando a través de este programa, desde este lugar aquí en Buenos Aires. Él nos hizo un llamado hace mucho tiempo y nos prometió que íbamos a predicar su palabra a mucha gente en diferentes lugares. Lo hemos hecho físicamente y lo estamos haciendo ahora a través de la internet, esta herramienta maravillosa usada para la gloria de Dios, la tecnología usada para la obra del Señor, lo que no implica dejar de movernos, porque eso también lo hacemos. Pero bueno, hijos de Dios, este programa surgió en el corazón del Padre. Y quiero saludar a la pastora Selva, que está en los controles. Hoy me tocó estar yo solo, pero bueno, que la gloria sea para Él usa vasijas de barro. Saludo a mi esposa que está cuidando a los niños, saludo a la hermana Sarita Retomar, a la iglesia local, al Centro Misionero Jesús de Nazaret. Te cuento que estamos en Buenos Aires, en Tigre, en Rincón de Milver, a media cuadra de la Plaza del Niño Dios. Estamos sobre una calle llamada Irala 626, que las reuniones que tenemos son los jueves, las reuniones de culto son los jueves y los domingos a partir de las 7 de la tarde. Te esperamos. Si estás cerca y no estás congregando, te animamos a que congregues, a que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino que perseveremos en la congregación, en buscar a Dios. Y si querés visitarnos y perteneces a otra iglesia, podés pedir permiso y venir a visitarnos. Vas a ser bien recibido aquí en Centro Misionero. Y vamos a hacer una oración para entregar el programa en las manos de Dios. Nosotros ya hemos estado orando antes de salir al aire, pero queremos hacer una breve oración para que Dios nos dirija. Acompáñame allí donde estás, en tu casa, cierra tus ojos y vamos a hacer esta breve oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por poder estar aquí ante tu presencia, Señor. Sabemos que tú estás en medio nuestro. Te pedimos que nos dirijas a través de tu Santo Espíritu. Señor, usa mi vida, que tu palabra haya cabida en los corazones. Añade poder, añade vida a tu palabra, Señor, que sea respuesta, Dios mío, para aquel que está necesitando una palabra que lo fortalezca, una palabra que lo anime. Dios mío, que tu palabra sea ese bálsamo, renueva nuestras fuerzas, multiplica las fuerzas de nosotros, Dios mío, tus hijos, los que te hemos creído, los que te buscamos, Señor, y aquellos, papá, que están quizás luchados, te pido que tú les estés dando la victoria. Toma el control de este tiempo, Señor, de esta enseñanza. Usa mi vida, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar a la palabra. Te pido que abras tu Biblia en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, capítulo 13.
Libro de Jueces, capítulo 13. Versículos 1 al 5. Dice así, lo leemos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dice que había una mujer que era estéril y que el Señor se le revela a ella y le dice: he aquí que sos estéril, pero vas a concebir. Le estaba diciendo el Señor a esa mujer: este es tu imposible, pero yo me voy a glorificar en él. Y la razón por la cual el Señor se manifiesta a esa familia, porque después le hablo en su casa, también hablan con Manoa, primeramente se le revela Dios a la mujer. Le dice, la razón por... le habla el Señor y le dice: vas a concebir un niño y ese niño va a ser nazareo, porque yo me voy a glorificar a través de él, porque él va a comenzar, versículo 5, pues dice: y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos, eternos enemigos del pueblo de Dios, eternos, siempre. Lo podemos leer en la Biblia, que siempre se opusieron al pueblo, muchas veces oprimieron al pueblo de Dios. Es más, la Biblia nos muestra en Éxodo, cuando Israel era solamente una familia numerosa que escapaba de la esclavitud de Egipto, la Biblia nos cuenta que ya los filisteos eran guerreros experimentados. Es más, Dios le habla a Moisés y le dice: no los voy a llevar por el camino corto, por la costa, para que el pueblo no se enfrente a los filisteos y tenga deseos de volver a Egipto. Los voy a llevar bordeando el Mar Rojo, aunque sea el camino más largo. Cuando Israel era un grupo de esclavos escapando de la opresión de Faraón, los filisteos ya eran los filisteos, ya eran guerreros, ya eran un pueblo muy experimentado en la guerra, superior a Israel, porque ese pueblo conocía la forja de metales, lo que hacía que ellos tuvieran espadas, que ellos tuvieran carros de hierro, algo que Israel no tenía. Entonces el Señor decide, aquí vemos el corazón del padre cuidando a sus hijos que todavía no estaban preparados, y evitó que se enfrentaran a ellos. Esos filisteos ya eran experimentados en la guerra, cuando Israel recién salía de Egipto. La historia que acabamos de leer, la historia de Sansón, transcurre en el tiempo de los jueces, un tiempo de mucha convulsión en Israel. Dice la Biblia en Jueces que cada uno hacía lo que bien le parecía. Nadie consultaba a Dios y se transformó en el pueblo, se vio como una especie de círculo vicioso en donde el pueblo hacía lo malo, desagradaba a Dios. El Señor permitía que los enemigos se levantaran para oprimirlos. Por causa de esa opresión, Israel buscaba a Dios, clamaba a ese Dios maravilloso que tenemos, y el Señor le respondía a ese clamor. ¿Cómo? Levantándole un juez. Ese juez, lleno del poder de Dios, derrotaba al enemigo, y durante la vida del juez, Israel tenía paz. Pero cuando el juez moría, nuevamente el pueblo se apartaba de Dios y caía en pecado, y ese círculo se repetía una y otra vez. La historia que vamos a compartir hoy es la de Sansón. Le puse a este mensaje, si tuviera que ponerlo en mensaje, sería: grande en misericordia.
Sansón, junto con Samuel, es uno de los más grandes jueces de los muchos que hubo. Vamos a leer nuevamente, versículo 3, dice así: a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Sansón nació por una intervención sobrenatural de Dios. Si Dios no se hubiera revelado a ese matrimonio, Sansón nunca hubiera nacido. Ese matrimonio nunca hubieran sido padre y madre. La vida de Sansón tenía un tremendo propósito de Dios. En la vida de esa mujer estéril, Dios iba a glorificar para traer a un juez que iba a libertar al pueblo. Y dice el texto que acabamos de compartir, que Sansón debía ser nazareo. Y yo corrí el diccionario bíblico. Nazareo viene de la raíz hebrea nazir, que significa consagrado o apartado para Dios. Y era un voto por un tiempo determinado. El adulto, en pleno uso de sus facultades, decidía consagrarse por un tiempo determinado, de un año, de 2, de 3, lo decidía la persona, el que hacía ese voto. Y durante ese tiempo de consagración, durante ese tiempo de nazareato, había muchas limitaciones para esa persona. No podía beber vino, no debía beber vino, ni siquiera podía tocar nada que tenga que ver con la vid, ningún producto de la vid. No podía tocar un cadáver, aunque fuera un pariente muy cercano, ni por su madre, ni por su padre, ni por sus hermanos. No podía ni acercarse a un cadáver, y tampoco debía cortarse el cabello. El nazareo, como les decía, decidía el tiempo de su consagración. Pero en el caso de Sansón, el juez del cual estamos hablando en esta tarde, la vida de este juez que estamos analizando, en el caso de Sansón, en el caso de Samuel y en el caso de Juan el Bautista, ellos no decidieron su nazareato, sino que Dios eligió y decidió con su soberanía que esos niños debían ser consagrados para él. Tanto la madre de Sansón como la madre de Samuel, como la madre de Juan el Bautista, eran mujeres estériles, nunca iban a ser madres, pero Dios se quiso glorificar en esas vidas, no solamente por una cuestión biológica de descendencia, sino para que el fruto del vientre de esas mujeres concibieran a una persona que iba a ser tremendamente usada por Dios. A ver las madres que están mirando, ¿cuántas reciben? Que digan amén. Mi vientre ha parido un hombre o una mujer que va a ser usado para los propósitos eternos de Dios. Amén. Dios decidió por ellos. Ellos debían ser consagrados para el Señor desde su nacimiento y durante toda su vida. No era el nazareato común que el varón o la mujer decidían de cuándo a cuándo, sino que Dios dijo, será. Y él, lo leo de nuevo, versículo 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y hasta el día de su muerte. Dios los escogió. Cuando sabemos que Dios elige, dice que somos pueblo escogido. Y la palabra escoger habla de una selección. Si habla que Dios escoge, significa que hay gente que no es escogida, aunque no sea grato quizás escuchar. Pero en el caso de Sansón, él era un hombre escogido para mostrar la gloria de Dios. Un hombre que no podía vivir de la misma manera que el resto de las personas. Debía vivir de una manera distinta, de una manera consagrada para ese Dios que sobrenaturalmente lo trajo a esta tierra para cumplir los propósitos de él, y no los de Sansón, ni los de Samuel, ni los de Juan el Bautista. Versículo 12, continuamos la lectura. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo ya le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé.
Ahí Dios dando sus órdenes precisas, de lo que hablábamos unos programas atrás, que cuando Dios se revela a alguien deja órdenes precisas que debemos cumplir. Versículo 24: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. El espíritu de Jehová empezó a manifestarse a temprana edad a través de ese consagrado, de ese nazareo, de ese milagro de Dios, porque la vida de Sansón era un milagro de Dios, una intervención sobrenatural para traer respuesta al pueblo, no solamente al deseo de ser papá o mamá de un matrimonio, sino respuesta para toda una nación. Porque por encima de los planes personales que uno pueda tener, hay planes eternos que Dios tiene para nuestra vida. Hay propósito para tu vida, para mi vida, para tus hijos, para tu descendencia. Dios quiere glorificarse como lo hizo con las personas que quedaron aquí en la Biblia y quedaron anotados aquí en la palabra de Dios para que nosotros aprendamos. Voy a abrir un paréntesis. A mí lo que me gusta de la Biblia es que no presenta a los personajes bíblicos como ángeles, personas celestiales, que dice la Biblia de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones, era un hombre común y corriente. Sin embargo, ese hombre oraba fervientemente y el cielo se cerraba por la oración de él. Podemos ver un David muy elogiado por Dios, diciendo que él tenía un corazón conforme al del Padre, pero la misma Biblia nos muestra que ese hombre cayó en adulterio. La Biblia muestra lo grandemente usados que fueron los personajes bíblicos, pero la Biblia también nos muestra que fueron personas con un montón de errores y que a pesar de eso Dios se glorificó a través de ellos. Porque uno pudiera ver y decir, no, yo nunca voy a poder, a mí no me va a salir, porque no, es demasiada la exigencia. Y de hecho Dios exige, pero Dios se glorifica en aquel que dice, amén Señor, yo quiero que me uses. Y vemos un David, como te decía, una persona que falló y se equivocó, pero reconoció su pecado, pidió perdón y Dios siguió usándolo. Ese es nuestro Dios. El plan del Señor era que Sansón derrotara a los filisteos, a esos enemigos eternos del pueblo de Dios, librando así a toda la nación. Pero a partir del capítulo 14, hermano amado, no vamos a leer todo porque son varios capítulos. A partir del capítulo 14 vemos a Sansón haciendo todo lo que no debía hacer. Le voy a pedir por favor a la pastora que esté bajando un poquito el volumen del micrófono. A partir del capítulo 14 vemos a Sansón haciendo todo lo que no debía hacer, rompiendo todas las normas que él debía guardar. Vemos a Sansón viviendo como si él no fuera una persona consagrada. ¿Por qué digo esto? En el capítulo 14, léalo usted en su casa, en los primeros versículos, la Biblia nos cuenta que él se casó con una filistea. Podemos leerlo. Dice, descendió Sansón a Timnat y vino a Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Versículo 3, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Él no podía casarse con una extranjera. Sin embargo, él le dice a los padres, yo quiero casarme con una filistea. ¿Cuál fue la orden que dio Dios? A los filisteos había que combatirlos porque eran el enemigo y no emparentar con ellos, que era lo que este hombre estaba haciendo. Versículo 6, miren lo que dice la Biblia. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Él venía de esto, de querer casarse con una filistea, de casarse con una mujer con quien no debía casarse. Sin embargo, en el versículo 6 vemos cómo Dios lo respalda, porque el espíritu de Jehová viene sobre él y lo usó. Aún desobedeciendo a Dios, el Señor lo respaldó con poder. Versículos 8, mire lo que dice.
Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león que él había matado. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a sus padres y a su madre, les dio también a ellos que comiesen de la miel. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león muerto. Esto no lo dice la Biblia, pero lo aclaro yo. Muerto. ¿Qué hizo Sansón? Comió miel sacada de un cadáver, algo que él no debía hacer por causa de su consagración. Pero mire lo que dice el versículo 19. Vino pues su padre a donde estaba la mujer de Sansón y allí hizo, versículo 19, perdón, me equivoqué. Versículo 19. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, vino sobre Sansón, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Después de comer miel de un cadáver, no solamente él, sino también de darle de esa miel contaminada a su padre y a su madre, dice la Biblia en el versículo 19 que el espíritu de Jehová vino sobre él y lo respaldó también grandemente, matando a 30 hombres. Capítulo 15, mire lo que cuenta la Biblia. Y ellos le respondieron diciendo, no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 30,000 hombres. Entonces Sansón, con la quijada de un asno, Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Y acabado de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Esta quijada eran huesos de un asno, eran partes de un cadáver, algo que él tampoco debía tocar, algo que Sansón no podía tocar por causa de su voto, estaba prohibido para él. Sin embargo, Dios de todos modos lo usó, porque dice la Biblia, el texto que leímos, que con esa quijada él mató a 1,000 hombres, a 1,000 hombres. Él rompía todo el tiempo su voto, él todo el tiempo desobedecía aquello que debía cumplir por mandato de Dios. Sin embargo, Dios lo usaba de todos modos. Versículo 17. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Clamó a Dios cuando tuvo sed y Dios le envió agua. Tremendamente misericordioso es nuestro Dios. De estos versículos es que sale el título del mensaje. Él es grande en misericordia. Miren lo que ocurre en el capítulo 16, no lo vamos a leer todo, aproveche usted y léalo en su casa, es una historia maravillosa. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Llegarse a ella es un eufemismo que significa que tuvo sexo con ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Vemos nuevamente a Sansón siendo infiel con su voto de consagración.
teniendo intimidad física con una prostituta, pero también volvemos a ver a Dios respaldándolo con poder, usando a Sansón a pesar de todo. De estos versículos sale el mensaje: grande en misericordia. Y no es una apología al pecado. No me juzgue todavía, no he terminado el mensaje. No es una apología al pecado. Nuestro Dios es muy misericordioso. Es así el Dios del cual yo predico: lento para la ira, grande en misericordia, un Dios que da muchas oportunidades. Todas las mañanas Él renueva sus oportunidades para con nosotros. Lo hizo con Sansón. A pesar de su seguidilla de pecado, el Espíritu venía sobre él y lo seguía usando el Señor. Porque Dios quería librar a su pueblo de los filisteos. Eso estaba en el corazón de Dios. Por eso Sansón vino a esta tierra. El Señor fue muy misericordioso con Sansón y lo sigue siendo hoy con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. ¿Cuántos queremos ser usados por Dios? Yo creo que ese es el anhelo de toda persona que llega al camino, de toda persona que tiene un encuentro con el Dios vivo. El anhelo es servirle en algún momento. Todos queremos ser usados por Dios. Pero déjame decirte, amado hermano, que ser usado por Dios no significa ser aprobado por Él. Lo repito, ser usado por Dios no significa ser usado por Él. No significa ser usado por Él. Muchas veces nos confundimos al ver que Dios nos usa a pesar de. Y oré por el enfermo y el enfermo se sanó, a pesar de. Y canté y la gloria de Dios descendió, a pesar de. Y evangelizo y la gente llega a la iglesia, a pesar de. Y podemos caer en ese engaño propio, creyendo que agradamos a Dios porque Él nos está usando, y a la luz de la palabra podemos ver que podemos ser muy usados por Dios, pero no estar siendo aprobados por Él. Puedo dar muchos ejemplos, pero no me quiero extender. Dios seguía usando a Sansón, a pesar de su rebeldía, a pesar de su seguidilla de pecado. Continúe, por favor, usted la lectura en su casa. Después la Biblia nos cuenta que apareció Dalila, otra filistea a la cual Sansón vio y Sansón la quiso para él. Dice que esta mujer lo oprimió hasta hacerlo confesar de qué manera se lo podía detener, de qué manera se lo podía reducir para que se vuelva como uno más del montón, para que se vuelva como cualquier hombre de esta tierra. Algo que Sansón no era. Porque Sansón no era una persona común. Como no somos personas comunes, ni vos ni yo. Ninguno de nosotros somos gente común. Porque Dios se reveló a nuestras vidas. Ya estaba en sus planes perfectos llamarnos aún desde antes de la fundación del mundo. Él ya tiene todo planeado. No tenemos un Dios que improvisa. Esta mujer lo sedujo y en 3 oportunidades lo oprimió hasta que finalmente Sansón revela cuál era el lugar en donde debía ser atacado para que él se vuelva alguien común. Pero Sansón no era alguien común, él era alguien especial, escogido por Dios para cumplir sus planes divinos, como cada uno de nosotros, escogido para mostrar la gloria de Dios, porque Dios te está llamando y nos está llamando para mostrarle la gloria suya a este mundo que está en tiniebla, escogidos para mostrar a los enemigos. En tiempos de Sansón eran los filisteos, pero hoy hay un enemigo, ¿sí?, que está vencido y lo reprendemos. Somos escogidos por Dios para mostrar la gloria de Dios a ese enemigo y para mostrar que el Dios en el cual hemos creído, el Dios quien nos ha llamado, es el Dios verdadero. Esa es la razón por la cual Dios nos ha llamado. No somos gente común. No somos gente llamada a vivir y pasar por esta tierra y crecer, estudiar, trabajar, pagar cuentas, casarme, tener hijos y morir. Somos llamados para planes grandes, grandes planes.
Era Israel en tiempos de Sansón, un pueblo que estaba oprimido. Hoy hay todo un planeta que está oprimido por un enemigo. Y Dios quiere mostrar su gloria. Dios sigue queriendo mostrar su gloria a través de personas consagradas. Personas que entiendan que están en esta tierra con un propósito eterno. Continuemos la lectura, por favor. Versículo 16. Y aconteció que presionándole Dalila cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Mire, él lo sabía. Él sabía que no era alguien común. Él sabía que él era muy especial. Nunca a mi cabeza llegó navaja, dice Sansón, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los demás hombres, como todos los demás mortales. Pero ¿qué podemos ver a la luz de este texto, hermano amado? Que Sansón ya estaba siendo como todos los hombres de esta tierra, aún antes de cortarse el pelo. Él está diciendo a Dalila: si a mí me cortan el pelo, la presencia de Dios se va a apartar de mí. Yo voy a dejar de ser una persona con poder sobrenatural y voy a ser como uno más del montón. Él tenía el pelo largo, pero ya con su actitud estaba demostrando que era uno más. No estaba demostrando esa exclusividad, esa consagración que él debía mantener por causa de su llamado, por causa de su propósito. Él ya estaba siendo un hombre común y corriente, pecando y desobedeciendo a Dios, aún como los filisteos. Como cualquier hombre común estaba viviendo. La única diferencia que había era que la misericordia de Dios todavía no se había apartado de él. Porque tenemos un Dios misericordioso, paciente, lento para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. Pero ¿qué pasó? Finalmente el mal alcanzó a Sansón. Finalmente esa seguidilla de pecados trajo consecuencia sobre la vida del juez. Porque eso es lo que hace el pecado. A veces confundimos misericordia y gracia con inoperancia. Pero Dios es Dios en el cielo y aquí en la tierra. Dice la Biblia que los filisteos lo apresaron y le sacaron los ojos. Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano a Sansón y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Esto es lo que produce el pecado, amado hermano. Cadenas que te atan. Cadenas que producen esclavitud. Tremendo. Continuemos la lectura. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios, es decir, Dagón, entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, es decir, alabaron a Dagón, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, los filisteos dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Sansón era un hombre especial, un hombre llamado por Dios para mostrar la gloria del Dios vivo. La vida de Sansón debía mostrar la gloria de Jehová de los ejércitos. Pero ¿cómo terminó Sansón? La vida de Sansón terminó dándole la gloria a Dagón, el dios de los filisteos. El plan de Dios era que Sansón derrotara a los enemigos de Israel. Ese fue el plan por el cual él se rebeló a Manoa y a su madre estéril. Dios desde los cielos diciendo: yo quiero que mi pueblo venza al enemigo y quiero usar a este joven. El plan de Dios era que Sansón derrotara a los enemigos. Pero ¿cómo terminó Sansón? Por causa de su pecado, por causa de su falta de temor a Dios, hizo que terminara siendo juguete del enemigo. Y lo llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete
delante de los filisteos, juguete del enemigo. Líbranos, Señor. Amados, Dios es misericordioso, amén. Grande en misericordia, amén. Lento para la ira, por supuesto que sí. Dios de muchas oportunidades, por supuesto que sí. Pero Él sigue siendo 3 veces santo y demanda santidad de sus escogidos. Amado hermano, y esta palabra primeramente es para mí, el pecado sigue siendo pecado. El infierno es real. Ahora usted me puede decir, sí, pastor, pero Dios es amor. Y el nazareato forma parte del antiguo pacto. Hoy estamos bajo la gracia, pastor. Y amén. Pero la gracia, amado hermano, amada hermana, no es licencia para pecar. Usar la gracia como excusa para pecar es no haber entendido, es estar siendo engañado por ese enemigo sutil que disfraza sus amenazas más terribles de inocencia. Sansón, y me estoy adelantando a la prédica, Sansón no pudo ver a un enemigo filisteo en esa mujer. Él vio la belleza de esa mujer, pero detrás de esa filistea estaba un enemigo que quería destruirlo y él quería emparentar con ella. Hoy estamos en tiempos de la gracia, amén, pero la gracia de Cristo no es licencia para pecar. ¿Qué le dijo Jesús a una mujer pecadora que fue encontrada en el momento justo en donde estaba practicando el adulterio? ¿Dónde están los que te juzgan, mujer? Ni yo te juzgo, vete, pero no peques más. Vete, pero cambia tu vida. Iglesia amada, hermano amado que estás mirando, ser usado por Dios no significa estar bien ante los ojos de Dios. Y lo voy a repetir. Ser usado por Dios no significa estar bien ante los ojos de Dios. No nos confundamos. Mire lo que dice, vamos al Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Está hablando Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amado hermano, sin consagración, sin santidad, la palabra santo significa apartado para Dios, quitado del mundo y dedicado para el uso exclusivo de Dios. Casi el mismo significado de la palabra nazareo. Te la recuerdo por si te conectas recién. La palabra nazareo viene del hebreo nazir, que significa apartado para Dios, consagrado para Dios. Sin santidad, sin consagración, nadie verá a Dios. Estamos en gracia, estamos en tiempo de la gracia, pero sin santidad nadie verá a Dios. Cuando hablamos de los fariseos en tiempo de Jesús, generalmente lo vemos de manera negativa, religiosos, hipócritas, ¿sí? Legalistas. Pero Jesús a sus discípulos les dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, en referencia a los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La gracia no es excusa para relajarnos. Debemos ser gente que huya del pecado, que pida fuerzas a Dios para agradarlo a Él, porque las fuerzas están en Él. Sin consagración nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Los filisteos eran guerreros feroces, muy experimentados, eran un enemigo astuto, dispuesto a usar lo que sea para hacer caer al consagrado para Dios. Para hacer caer al consagrado para Dios. Porque una persona consagrada para Dios es muy peligroso para el enemigo, muy peligroso para el enemigo. Por eso Satanás disfraza sus trampas más peligrosas de inocencia, las envuelve de belleza, las envuelve de inocencia. Dentro de eso
de ese paquete inofensivo, adentro de eso están las trampas más peligrosas del diablo. Por eso necesitamos estar todo el tiempo a los pies de Cristo, pidiendo su dirección, su consejo, que Él nos advierta, porque Él va adelante. Él puede ver lo que nosotros no vemos. Que Él nos corrija y nos direccione, que no nos deje deslizar ni a izquierda ni a derecha, que podamos transitar el plan, ese plan perfecto que Él ha diseñado para nosotros. No dejarnos guiar por el corazón, iglesia. Amado hermano, muchas veces hemos dicho, yo sé que esto es de Dios porque tengo paz en el corazón. Entonces, como tengo paz en el corazón, sé que es de Dios. Porque si tengo angustia, no es de Dios. Y hemos dicho, no, esto me produce mucha angustia, no me da paz. Esto no es de Dios. Y muchas veces Dios nos va a llamar a hacer cosas que no van a traer paz al corazón. Ejemplo, ¿por qué digo esto? Jesús en Getsemaní dice que estaba angustiado hasta la muerte. Su corazón estaba angustiado hasta la muerte. Mire si yo hubiera dicho, no, esto no es de Dios, porque estoy muy angustiado. Sin embargo, era plan de Dios que Él subiera a la cruz. Nosotros nos guiamos por el corazón. No, yo siento paz en el corazón, Dios me usa de todos modos, entonces está todo perfecto. La Biblia dice que el corazón es engañoso y que es perverso. Que nos engaña ¿a quién? A nosotros mismos. Por eso necesitamos que el Señor nos ilumine y nos muestre nuestra condición. Yo lo necesito. Una persona consagrada para Dios es muy peligrosa para el enemigo. Los filisteos enviaron a una filistea, una mujer bella, y Sansón no pudo ver al enemigo oculto detrás de la belleza de Dalila. Sansón terminó siendo juguete de los filisteos. El enemigo se estaba riendo de él. Todos los enemigos riéndose de ese que en otro tiempo era usado por Dios. Que Dios nos libre de esa condición. Que Dios me libre. Ten misericordia, Señor. ¿Sabe quién sí derrotó a los filisteos? David. Pero eso es para otra prédica. David sí derrotó a los filisteos. Pero en contraste con Sansón, David no daba ni un solo paso sin consultar a Dios. David tuvo la oportunidad de vengarse y el que estaba al lado de él le dijo, aquí está el que busca tu vida, déjame que lo mate, extiende tu mano y mátalo. Era el rey Saúl, ese rey loco que ya ni siquiera estaba poseído por demonios, ni siquiera estaba Jehová con él. Sin embargo, David dijo, Dios me libre de levantar la mano contra el ungido de Jehová. Si Dios lo puso ahí, Dios sabrá hasta cuándo lo va a tener ahí. Y esa persona temerosa del Señor, él sí derrotó a los filisteos. ¡Qué tremendo! Miren lo que yo ponía. Cuando el consagrado deja de estar consagrado, corre gran peligro, aunque sea muy usado por Dios. Cuando el consagrado deja de estar consagrado, corre gran peligro, tremendo peligro, aunque sea muy usado por Dios. ¿Qué le dijeron a Jesús? Mateo 7:21, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre resucitamos muertos, profetizamos y se cumplió. El Señor les dijo, apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad, muy usados por Dios, pero desconocidos por el Señor. Que Dios nos guarde. Amado, el enemigo que enfrentamos nosotros hoy es Satanás. Está vencido. Cristo lo venció en la cruz. Él triunfó sobre ellos, los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los principados, los demonios. Satanás está vencido y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero ese enemigo sigue dando pelea. Y ese enemigo tiene 7000 años de experiencia oponiéndose a los planes de Dios. Lo hizo con Adán y Eva, allá en el Edén. También lo hemos compartido en otro programa. Y vemos a lo largo de la Biblia un montón de casos en donde Satanás, detrás de situaciones y detrás de personas, frustró grandes llamados. El rey Saúl, el Señor lo llamó, Israel pidió rey, el Señor, que siempre responde, dijo, Samuel, dale el rey. ¿Quieren rey? Dale el rey. Y el Espíritu de Jehová vino sobre el rey Saúl y fue mudado en un nuevo hombre. Otra persona que hizo lo que no le correspondía. Ofreció sacrificio cuando no lo tenía que hacer él. Lo tenía que hacer Samuel como sacerdote.
ofreció el holocausto. Era un rey que no agradó a Dios y fue desechado y terminó suicidado. Cuando Dios dijo que en el rey Saúl iba a bendecir no solamente a Saúl, sino toda su casa, pero Dios después lo desecha y dice: me voy a buscar otro que sí me busque, otro que sí me obedezca. Y ahí fue cuando el Señor eligió a David. El enemigo que nosotros estamos enfrentando es Satanás, y va a usar todas las armas que esté a su alcance para frustrar llamados, para hacernos caer. Pero poderoso es Dios para sostenerte y para sostenernos. Ese enemigo sigue dando pelea y lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. No permitamos que nada frustre nuestro llamado en el nombre poderoso de Jesús. Porque ese enemigo usará todo lo que esté a su alcance para hacer caer a esas personas que Dios escogió para grandes planes. Para grandes planes. Como somos nosotros, escogidos para grandes planes. Vamos a pasar a los mensajitos. Dice: ser usado por Dios no significa ser aprobado por Él. Dios los bendiga a todos los que estuvieron conectados. Saludo a Luz Marina Puentes Orozco, que está mirando, a Juan Pablo. Saludo a la pastora Selva, a mi esposa. Dios bendiga sus vidas. Espero que esta palabra haya sido de bendición, como lo ha sido para mí. Soy consciente de que no es un mensaje que alimente las emociones. Soy consciente de que no es un mensaje por ahí que te haga, no sé, salir saltando de alegría. Esos mensajes que prometen cosas materiales, aumentos de sueldo, casas lujosas. Esos mensajes que alimentan el ego personal. Pero es palabra de Dios. Dios me dio este mensaje y yo sé que este mensaje es de bendición. Y que este mensaje no va a volver a Dios vacío, porque va a ser aquello para lo cual el Señor lo envió. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar en sintonía. Debajo de la imagen tenés un chat que está abierto. Déjanos tu mensajito, contanos desde dónde nos estás mirando y te vamos a saludar. Te vamos a saludar el próximo martes aquí a las 7:30, 19:30 hora argentina, en Centro Misionero Jesús de Nazaret, en Hijos de Dios. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar y nos vemos la semana próxima. Damos gracias a Dios por esta palabra. Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza son tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y nos estamos viendo.